Bendiciones, hermanos. Qué maravilla poder estar nuevamente compartiendo. Qué bueno poder disfrutar de un momento más con Dios. Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 13, los versos del 13 en adelante. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros y recibámoslo también para poderlo poner en práctica. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pairos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos,
Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bien, continúan ellos esta obra en este viaje que el Espíritu los había enviado. Llegan a la sinagoga en el día de reposo y les dan la oportunidad de que hablen. Ni siquiera la tienen que pedir, se las dan. Y por supuesto, no iban a desaprovecharla. Pablo empieza a hablar y empieza a hablarles acerca de la historia que ellos conocían. Empieza a hablarles del Antiguo Testamento, empieza a hablarles de los padres y empieza a contarles y a recordarles lo que ellos sabían que había sucedido. Y llega desde el inicio, pasa por los jueces, llega a los reyes, llega a David. Y de David habla del linaje de David y llega a Jesucristo como parte del linaje de David. Y habla que la palabra, que de su santo no iba a haber corrupción, no era para David porque él murió. En cambio Jesucristo murió pero resucitó. Y entonces les da el mensaje de salvación a los mismos judíos. Y la palabra dice que algunos de ellos creyeron, pero hubo gente que no era judía y que había escuchado la palabra. Y les dijeron: ¿nos pueden ustedes contar lo que están diciendo a nosotros el próximo día de reposo? Y efectivamente la palabra nos narra que así lo hicieron. Al día siguiente de reposo se reúnen a los gentiles y mucha gente estaba ahí, y ellos les empiezan a hablar del Evangelio de Jesucristo. Aquí no era necesario que hicieran toda la historia anterior, sino plantearles la palabra, para darles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y se las presentan, y dice la palabra que se convirtieron gran cantidad de personas, creyeron a la palabra. Por supuesto, fueron tocados por el Espíritu Santo, porque el que toca para conversión es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los tocó y ellos fueron convertidos y añadidos a la iglesia. Por supuesto, esto no les gustó a los judíos, porque ellos se sentían como una raza privilegiada, pero eso era antes de Jesucristo. Como una raza, el pueblo escogido por Dios, eso era antes de Jesucristo. Ya ahora, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo había sido roto. La salvación que había sido desechada por los judíos era ofrecida a los gentiles y la aceptaron. Los judíos molestos, algunos creyeron definitivamente, pero otros no. Muy molestos, empiezan a perseguirlos, empiezan a tratar de aprenderlos. Pues
ellos hacen es irse de la ciudad, dejarlos, pero siempre van llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a un lugar y presentamos la palabra del Señor, si el Espíritu Santo toca a alguien, esa persona se va a convertir. Pero si hay muchas personas, como en muchas oportunidades nos pasa, que no quieren, no lo forcemos. No quiere, no quiere. Nosotros no vamos a obligarlo. Nosotros vamos a presentarle el plan de salvación. Si lo acepta, lo acepta. Y si no lo acepta, no lo acepta. Y si empieza a recriminarnos y a cuestionarnos y a maltratarnos y a marginarnos o qué sé yo, simplemente quitémonos. No vamos a hablar palabras necias. No vamos a crear pleitos falsos. Si el Espíritu Santo toca, toca. A nosotros nos toca ser obedientes. Si Él nos manda, vamos. Y a quien Él toque va a convertirse y va a recibir la palabra. Y quien no quiere, no quiere. Pero al que el Espíritu Santo tocó, Él lo va a recibir. Así que nosotros seamos obedientes. Vamos a platicar con el Señor y vamos a decirle: yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente para lo que tú me mandes. Quiero que tú me des fuerza, que me des palabra de sabiduría para hablar, para poder extender el reino. Porque para eso estamos, para el extendimiento del reino. Así que con toda esa fuerza vamos a orar, vamos a platicar con el Señor y vamos a presentarle y a entregarle lo que Él tiene para nosotros. Y a ponernos listos, prestos y dispuestos para servirle. Y quien no quiera, no contendamos. No empecemos en pleito, no empecemos en problema. ¿No quiere? No quiere. Si el Espíritu Santo lo toca, ahí está. Y si necesita de nosotros, ahí estamos, por supuesto. Presentemos el plan de salvación, estemos dispuestos. Vamos a platicar con el Señor y dispongámonos con Él. Y Él platicará con nosotros. Dios los bendiga.